Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus campos. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. De otros años, ahí en el canal de YouTube, varias predicaciones de este texto, pero con otro tipo de perspectiva como más milimétrica, ¿no? Más exegética, como me gustaba hacer, ¿no? Hoy vamos a darle otro enfoque, siempre basándonos en el texto, obviamente. Vemos al principio que Jesús recorría las aldeas y las ciudades enseñando, liberando y sanando, ¿no? Así aparece en el primer versículo que hemos leído. Muchos de nosotros, quizá todos, y yo pienso que sí, en algún momento nos hemos sentido alcanzados por esa gracia de Dios que nos atiende, ¿no? y que nos acompaña en los malos momentos y que nos hace salir de muchas dificultades o enfrentarlas de otra forma. Sabemos que le importamos a Dios, ¿no? En conclusión. Aunque a veces cuando estamos en las tormentas de la vida, tardamos en darnos cuenta, como en ese otro pasaje, que Jesús viene en la barca con nosotros. Pero luego, por lo que vemos en el texto, son sus discípulos, a partir del versículo 1 del capítulo 10, quienes tienen la función, encomendados por Jesús, de hacer lo mismo que Él hacía, de recorrer aldeas y ciudades, con ese énfasis en la liberación y en la sanación, y anunciando el reino, obviamente, ¿no? Han sido llamados con un propósito. Tienen un ministerio, un servicio que hacer, ¿no? Algo que ofrecer. Son 12 discípulos, que como sabéis vosotros, 12 van a representar a las 12 tribus de Israel, pero renovadas conforme al plan del reinado de Dios, ¿no? que está por venir, ¿no? Estos 12, como luego la Iglesia, actúan en nombre de Jesús. Por cierto, apóstol, estos 12 apóstoles, apóstol significa enviado, y aquí vemos esa función de ser enviados. Nosotros, desde que celebramos hace varios domingos Pentecostés, queda como presente de nuevo, ¿no?, entre nosotros un desafío, ¿no?, que es el desafío de siempre, el que siempre está encima de la mesa, es predicar el Evangelio a todo el mundo.
y soy súper pesado diciéndolo, no sé por qué, quizá por mi recorrido, pero en Pentecostés el Espíritu Santo capacita a los creyentes para esa labor de ser testigos, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Este es un desafío para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para la Iglesia universal. Tenemos algo que hacer. Hemos leído ahora, en esta primera parte, cómo Jesús veía una multitud desamparada y dispersa, dice la Reina Valera, pero me gusta mucho cómo aparecía aquí, que decía en esta versión, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Gente sin camino y sin esperanza y sin un guía, ¿no? Jesús no es solamente el guía o nuestro guía, sino que Él es el camino, ¿no? La verdad y la vida. Él es luz, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Él es nuestra paz también con Dios. Y Jesús, que no paraba de ir enseñando de un sitio para otro, los ve, muestra compasión hacia toda esa multitud de personas. Las ve con cariño y con preocupación por el estado en el que se encuentran. Percibe su necesidad. Por eso también, antes de seguir con lo que vamos viendo, aunque apunte un poco a lo personal, si tú, por ejemplo, por los motivos que sea, te sientes, no sé, agobiado, como hemos leído, ¿no? O desamparado, disperso, dispersa, lo que sea, que sepas que le importas al Señor. Hay veces que cuando hablo con personas que lo están pasando mal, a pesar de tener fe y creer que creen en Dios, pero se sienten como olvidados por Dios. No, olvídate de esa idea. Eso no es así. El Señor ha recorrido un camino de liberación hacia ti. Está ahí contigo. Decía antes que a veces en las tormentas de la vida no nos damos cuenta hasta el final que Jesús estaba ahí a tu lado. Y puedes enfrentar las dificultades con Él. A día de hoy, 2023, las multitudes siguen estando como en aquel momento. Sigue existiendo la misma dispersión, el mismo agobio, la misma sensación de desamparo. Incluso hay enfermedades modernas, contemporáneas, que son más habituales ahora que en el pasado, quiero decir, que tienen que ver con esa falta de sentido en la vida. Dicen los sociólogos que la Iglesia es una comunidad de sentido. Nosotros sabemos por qué, evidentemente. La Iglesia de Cristo también es otro tipo de multitud. Porque es verdad que su pueblo es una multitud. Pero no es una multitud como la que hemos estado viendo. La Iglesia es una multitud con esperanza. Una multitud unida, reconciliada y en camino, en marcha. Una multitud que sí está siendo pastoreada y guiada. Pero todavía es algo más que eso. La Iglesia es, y lo vengo repitiendo últimamente estos últimos domingos y no sé por qué, lo vengo subrayando, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Hacemos falta en el aquí y en el ahora. Nosotros como cuerpo de Cristo, aunque no en exclusiva, pero de alguna forma nosotros aquí en el mundo somos sus manos y su boca para hacer y para decir lo que hay que decir en su nombre. Y igual que el Señor fue movido a misericordia con la gente, también la Iglesia, que te vuelvo a recordar que somos tú y yo, nosotros debemos ser llevados a misericordia para tener compasión de las personas con las que estamos en contacto y como Jesús implicarnos en hacer algo. Muchas veces, ante la necesidad de alguien, pudiéramos pensar,
bueno, lo está pasando mal, pero ya le ayudará el Señor, ¿no? Ya le ayudará el Señor en la situación que está. Cuando en realidad, quizá en ese momento, la ayuda del Señor éramos tú y yo, para ese momento. Bueno, luego en el pasaje vemos que Jesús capacita a sus discípulos dándole autoridad para la misión. También, como dije hace un momento, desde Pentecostés, el Señor ha capacitado a su iglesia con su Espíritu, ¿no? Con el Espíritu Santo, que nos permite ser testigos hasta lo último de la tierra. Jesús nos envía con autoridad. Aunque la palabra autoridad a veces hay que tomarla un poco, no sé, casi con cautela, porque algunos cristianos así como más narcisistas, no voy a contar cómo se lo toman, ¿eh? O aquellos que son un poquito así como más friki, tela marinera. Pero sí, con autoridad, sí. En aquel momento, en el pasaje de hoy, vemos que Jesús envía a sus discípulos a los caminos, con la prioridad de ir primeramente a los que eran de la casa de Israel, ¿no? Con la encomendación de ir predicando el reinado de Dios y liberando y sanando, que son los signos del reino de Dios. Nosotros tenemos exactamente el mismo mandato, pero más extenso. Ya no es que tengamos que ir a la casa de Israel y sus ovejas perdidas. Ahora nosotros tenemos que ir a todas las naciones. Hay un cambio. La encomendación que el Señor deja a su iglesia, el cumplir con la gran comisión, que es la misión que hemos heredado y de la cual también nosotros mismos somos fruto de esa misión. Gracias a Dios por eso. Y nosotros estamos agradecidos a los que nos han precedido. Llegará el día que algunos en el futuro estén agradecidos por lo que nosotros estemos haciendo en esa misión. Y decir, uy, qué difícil, ¿no? ¿No te has quedado pensando en qué difícil? ¿O tal día como hoy, que somos tan poquitos? Pues no fue fácil ni en la época apostólica, ni en la época post-apostólica, ni lo ha sido nunca en ningún periodo de la historia. Nunca ha sido fácil la misión. Ni siquiera en la actualidad lo es, ¿no? Y cada momento y en cada lugar siempre hay desafíos, ¿no? Para empezar, el mensaje de la cruz sigue siendo un escándalo y una locura, todavía. Tanto en la antigüedad como ahora. Eso no ha cambiado. Es lo mismo, la misma dificultad. Y luego, ¿qué decir? Que hemos tenido conciencia en este culto, como siempre, ¿no? Pero también en las oraciones de después. Por ejemplo, parte de Asia o parte de África, donde la iglesia en algunos sitios está prohibida según el país y en otros países sí se permite, sí se tolera, pero los cristianos están siendo acosados o perseguidos y en algunas ocasiones con atentados. Nuestras hermanas y hermanos en esos sitios lo tienen muy mal. ¿Cuánto aprenderíamos de ellos, verdad? Vivir la fe en condiciones tan extremas. Aquí, sin embargo, en nuestra sociedad occidental, el ser misión, el ser testigo de Cristo en una sociedad individualista, consumista, que cree que lo tiene todo o que lo puede conseguir todo con un poquito de dinero y además fuertemente secularizada, donde la fe está relegada a lo íntimo, al ámbito privado, a las casas, pero que luego fuera no se dedica nada, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias dificultades para la misión. Pero tenemos que confiar en que es el Espíritu Santo el que está en nosotros y que es el que nos mueve a dar testimonio, el que también nos ayuda a testificar y que es ese mismo Espíritu el que, como hemos dicho tantísimas veces, es el que da convencimiento a las otras personas y que no es nuestra persuasión insistente, ¿no? Por otro lado, volviendo aquí en el pasaje a la palabra autoridad. Aquellos primeros discípulos, como luego lo será
la iglesia entera, también tú, también yo, fueron dotados de autoridad para liberar y sanar, para actuar en nombre de Cristo. ¿Te lo crees en la parte que te toca? Somos liberadores. Somos sanadores. La iglesia no tiene que tenerse en poco. Y qué importante es decir esto de verdad hoy, que de verdad que somos pocos. La iglesia puede ser realista o debe ser realista, pero también ser consciente de que Dios nos acompaña en la misión, que nosotros estamos sumados al proyecto de Dios, estamos en el plan de Dios, somos meros colaboradores. Y no nos ha dejado huérfanos, ¿verdad? Y hoy me quedo realmente muy pendiente de lo del principio, la mirada de Jesús a las multitudes, eso de ver las necesidades de las personas. ¿Ves tú a tu alrededor lo mismo que vio Jesús? ¿Ves la necesidad de las personas? No solo espiritual, sino también física, o material, o emocional. ¿Vemos eso? Las personas en su necesidad integral. Creo que eran en los años 70 o eran los 80. Yo creo que eran los años 70. Que la teología evangélica latinoamericana, desde un paradigma distinto al de la teología de la liberación, propuso hacer una misión integral. Seguro que algunos sabéis de qué hablo, de qué nombre, qué autores. La misión, además de enseñar el Evangelio y dar a conocer a Cristo, es también dar de comer al que tiene hambre, ¿no? Es dar abrigo al que tiene frío. Es ayudar a encontrar trabajo quien no lo tiene. La misión es escuchar al que lo está pasando mal, es acompañar y, por supuesto, es presentar el Evangelio de Jesús, obviamente. Yo reconozco que hay situaciones en las que no estoy a la altura, muchas veces. No porque no sea capaz. De lo que sí soy capaz luego es de poner un montón de excusas. Pero es interesante que podamos darnos cuenta, ¿no? y reaccionar cuando tú miras para otro lado. O estás en babia y no te estás dando cuenta de una necesidad que tienes delante. Otra cosa. No esperéis que todo lo que concierne a la misión o a un proyecto de misión de la Iglesia, que repito que la Iglesia somos tú y yo, no te esperes que las cosas sean organizadas institucionalmente. Un proyecto de Iglesia que se desarrolla, bla, 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 ¿no? Que le pones el sello de la Iglesia y es un programa y es un proyecto. No te esperes a eso. La misión somos tú y yo en los caminos del día a día, en los caminos de la vida, de la cotidianidad, que esos caminos tienen sus cruces, donde te cruzas con personas, donde ves multitudes, ¿no? Donde hay necesidad. Si es que está... ¿Sabéis? No estamos aquí para mirar desde las gradas, como si fuésemos espectadores de no sé. Hay unas palabras de Jesús en el texto que nos guiñan el ojo, que nos invitan a participar, a bajar al terreno de juego. Y me refiero cuando al ver las multitudes les dice a los discípulos, de verdad, la mies es mucha, pero hay pocos obreros, ¿no? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros para esa mies. Y digo que Jesús nos guiña el ojo, porque si tú vas a orar por más obreros, si vas a asumir esa misma preocupación, vas a tomar conciencia del asunto, ¿no? De esa preocupación que tenía el Señor, te vas a implicar. Y en el área que Dios te ponga, pues vas a desempeñarte también como obrera o como obrero. Hay que bajar de la grada. No te puedes quedar mirando en la grada. Oye, que a lo mejor todo el mundo no tiene habilidad para hablar, pero puedes hacer cosas. Cada uno sabe realmente en su forma de ser
Que aquí no estamos diciendo que todos seamos clones, ¿eh? Mucho cuidado. Que yo de la adolescencia, cuando me hablaban del tema de la evangelización o de las misiones y tal, yo, no sé, me sentía súper como con un peso muy grande y unos condicionantes muy... No somos clones, cada uno tiene una forma de ser, cada uno de una manera, y si a lo mejor tú no tienes mucha labia, a lo mejor sabes hacer otra cosa de otra manera. Porque darle un vaso de agua al que tiene sed, eso lo sabe hacer todo el mundo, ¿no? La misión hay que verla con perspectiva grande, ¿no? Y de verdad, ¿cómo son las cosas del Señor? Yo no sé, es muy raro. Hoy somos muy poquitos, pero es que precisamente al ser poquito tiene más valor lo que voy a decir. Ellos eran 12, ¿no? Hoy somos aquí ahora mismo muy pocos, y allí en la escuela dominical muy pocos. Pero hay una politóloga, hay una socióloga de la Universidad de Harvard que en un estudio realizado sobre procesos sociopolíticos, ¿no? que hizo en un periodo de 100 años, ¿no? Ella vio que solo hace falta una minoría de personas activas, muy poquitas personas activas, para lograr cambios significativos en la sociedad. Jesús se buscó un equipo de 12, que luego evidentemente había más discípulos, pero su equipo eran 12. Un número pequeño de personas haciendo cosas no cae en saco roto. Da sus frutos. Yo os animo, hermanas y hermanos, a vivir la vida en misión. Pues si bien es cierto que los cristianos implicados muchas veces somos una minoría de la minoría, como decía John Knox, el que implantó o el desarrollo de la iglesia presbiteriana en Escocia, con el que estamos, con Dios, somos mayoría. Nada más que decir. Soli Deo Gloria.